Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí está lo prometido. Pavel Isaac Contreras está aquí con nosotros. Él es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Una cartera importantísima en el Estado Dominicano y en la sociedad dominicana. Bienvenido, distinguido. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Ya. Bueno, hay muchos temas que tratar. Comencemos con la situación un poco delicada que se está dando a nivel internacional y sobre todo en el área financiera. Hemos visto quiebra de bancos en Estados Unidos, en Europa, y muchas amenazas y muchas expectativas en torno a esto. ¿Qué tan preocupadas están las autoridades por lo que está pasando en el mundo con relación a la economía? Bueno, hay un cierto nivel de preocupación porque obviamente el estrés financiero que ha causado el alza en las tasas de interés para ralentizar la inflación en los países desarrollados puso a algunas entidades financieras, bancarias, en problemas, especialmente aquellas que habían hecho decisiones arriesgadas en el término de manejo de su portafolio. Sin embargo, yo quiero descartar que la exposición, como lo ha dicho el Banco Central de la República Dominicana, a los problemas que enfrentan esas entidades, incluyendo Credit Suisse, las entidades que fueron intervenidas por las autoridades federales de los Estados Unidos y Credit Suisse en Europa, no tienen un efecto directo en la República Dominicana. Eso no hay mucho mayor preocupación por el efecto directo. Ahora, lo que sí pudiera generar, hay que tener un ojo, prestar atención a cómo pueda desenvolverse el mercado financiero en general en esos países, cómo eso puede afectar la situación ya delicada de los países desarrollados y luego cómo repercute en la economía internacional en general y en la economía dominicana en particular. Por lo que se ve, las autoridades han actuado con prontitud, han tratado de contener el fuego, han contenido, por lo que se ve, el contenido del fuego y limitado a unas pocas entidades financieras, han dado garantías y por lo tanto no parece que eso se vaya, por lo menos en este momento, no parece que se vaya a desbordar. Las probabilidades de que se desborde y afecte más ampliamente al sistema financiero estadounidense o al europeo son reducidas. No significa que hayan desaparecido, pero son reducidas y por lo tanto tenemos cierta tranquilidad de que no va a pasar, no va a tener mayores consecuencias. Pero los mercados internacionales no están tranquilos. Ha estado muy inestable y muy preocupado. Lo que está pasando porque el otro tema, la otra cara, es la posibilidad de una recesión económica. Bueno, la idea es que precisamente, ahí es que me estoy... Bueno, primero, este año 2023 va a ser un año de bajo crecimiento económico en el mundo y en los países desarrollados en particular. Pero la impresión que yo tengo es que va a quedar, la situación va a quedar fundamentalmente contenida. Pero repito, no es que está garantizado plenamente. El gobierno ha estado analizando esa situación. Sí, claro, le está dando mucho seguimiento, está evaluando cuáles pueden ser los escenarios, digamos, de riesgo respecto a otras entidades financieras de gran tamaño, porque cuando se trata de entidades de menor tamaño, pues no hay riesgo, lo que llaman riesgo sistémico. Pero si hay otros bancos más grandes, y eso no ha emergido, con situaciones delicadas, pues obviamente... Fue un banco grande, pero fue atajado prontamente. O sea que yo no tendría en este momento mayores preocupaciones, pero no significa que nos debamos cruzar de brazos, sino que hay que estar atentos a lo que pueda pasar. Mientras tanto, seguimos el rumbo actual. Y en términos generales, entrando ya de manera formal al patio, un poco la perspectiva para este año. El más reciente informe del Banco Central señalaba que este enero, ha sido el segundo en los últimos 14 años donde hemos experimentado un decrecimiento económico importante. Comienza lenta la economía dominicana y a nosotros aquí nos llamaba la atención inclusive el comportamiento de algunos sectores clave, como por ejemplo el sector construcción. Sí. Mira, la verdad es que hay que considerar lo siguiente. Cuando se habla de que enero fue un mes de bajo crecimiento, lo estamos comparando con enero del año pasado. Y enero del año pasado fue el mejor mes en términos de crecimiento de todo el año. Por lo tanto, ahí hay un efecto estadístico. De rebote, ¿verdad? Hay un efecto porque dice, bueno, como fue tan alto, la base a la que tú comparas es realmente alta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no significa que la actividad económica no ha ido ralentizándose. Estamos creciendo,
pero estamos creciendo cada vez menos. Yo creo que enero fue el mes en donde llegamos al menor nivel de crecimiento y lo que veremos según las estadísticas que se aproximan al crecimiento económico, otras estadísticas, vamos a ver en febrero y marzo un nivel de crecimiento mayor al visto en enero. Pero es normal, fíjate, para que haya un promedio, dice, bueno, ¿cuánto vamos a crecer este año? Este año vamos a crecer y las previsiones se han mantenido por el momento, aunque a final de mes va a haber un nuevo, que llamamos un nuevo marco macroeconómico que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la participación del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, y en ese marco vamos a tener nuevas proyecciones macroeconómicas, pero hasta ahora sostenemos nuestra previsión de que el crecimiento para el año 2023 va a ser de 4.5%. O sea, un crecimiento muy bueno, es decir, 4 veces y media en esa revisión el crecimiento de Estados Unidos. Que ya supongo ya ustedes lo hicieron, aunque no lo hayan publicado. ¿Se mantiene esa proyección? Estamos trabajando en este momento. Anoche conversaba con mis colegas, ayer en la tarde, y me decían, estamos trabajando, pero difícilmente la previsión sea muy distanciada de ese 4.5%. Y en el caso, ahora, pero fíjate, es un promedio. Por lo tanto, habrá meses que estarán por debajo y otras veces bueno, algunos economistas, independientes inclusive del gobierno, pero también algunos funcionarios del área económica, han establecido que el primer semestre va a ser un semestre más difícil. Más difícil que a partir del segundo. Y que el segundo semestre va a ser de mayor. Yo no tendría mayores preocupaciones en términos de crecimiento para 2023. El sector construcción. El sector construcción y el sector comercio, que también fue uno de los que El sector construcción es el que está más arrastrando a la baja la tasa de crecimiento porque está muy directamente impactado por el alza en las tasas de interés. Y el alza entre la tasa de interés para contener las presiones inflacionarias, pues es algo que, digamos, el Banco Central no tenía mucho más. La política monetaria estaba obligada a tomar este tipo de medidas. No podía permitir. Primero, hay dos elementos. Hay una fuente de inflación doméstica. No es la más importante ha sido internacional. Pero hay fuentes de inflación doméstica y el Banco Central con su alza de tasa de interés lo que procuraba era dos cosas. Primero, reducir el crecimiento de esos sectores para que no demandaran tanto y no generaran tanta inflación, porque cuando la demanda sube y la oferta no es capaz de responder rápidamente, pues los precios suben. Lo otro es enviar una señal de que el gobierno y el Banco Central estaban comprometidos o están comprometidos con el combate a la inflación. La otra razón es que el Banco Central no se puede permitir, y la Junta Monetaria no pueden permitir que las tasas de interés en el mercado doméstico se desalineen grandemente de las tasas de interés en el mercado internacional, porque cuando se desalinean, entonces los capitales salen. Sí, cuando se desalinean en el sentido de que las tasas de interés se mudan en el resto del mundo son más altas, comparadas y tomando otros factores en consideración. Si las tasas de interés son muy diferentes, entonces los capitales se mudan y generan presiones cambiarias. Entonces eso afectó al sector construcción. Y eso explica dos medidas que tomó el gobierno para enfrentar la ralentización del sector de la construcción. Primero, a finales del año pasado, hizo un esfuerzo por mantener el ritmo de crecimiento de la construcción pública, de las obras públicas. Y si vemos los datos, la inversión pública en este momento está volando. O sea, está a un ritmo muy, muy elevado. Notablemente más del doble de lo que vimos en el gasto de capital. Está más del doble de lo que vimos o cerca del doble de lo que vimos en el primer trimestre del año, en los 2 primeros meses del año pasado. Y lo segundo fue que el Banco Central abrió una facilidad a través del encaje legal, liberación de recursos del encaje legal estrictamente para viviendas de bajo costo, porque la construcción de vivienda la construcción de vivienda en general y la de bajo costo en particular tiene una gran capacidad de arrastre de la economía. No es solo la construcción en general, es la de vivienda en particular que tiene mucho más ramificaciones con la industria nacional. Y eso y el comercio, eso suele alar la economía. Y es posible que, tomando en cuenta ese contexto, veamos ahora una variación en la política restrictiva que tal vez se flexibilice un poco más. Es correcto. Lo esperable es que a partir de, como ha indicado la Junta Monetaria, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí. Claro, depende de eso. Pero también depende de si la inflación cede. El factor más importante es si la inflación cede. Y ya la inflación en los países ricos está cediendo. Y aquí mismo. O sea, los últimos informes del Banco Central muestran una tendencia a la baja. Y vamos a cerrar el año con una inflación normal. La apreciación de la población. Entonces, cuando eso se consolida, cuando
cuando ya las autoridades monetarias digan, ya esta tendencia a la normalización de la inflación está consolidada, entonces el banco puede empezar a soltar y las tasas de interés pueden empezar a ceder y la construcción puede empezar a rebotar. Que preocupa a alguna gente, que tiene que ver con el endeudamiento externo, sobre todo con esto de los precios, los bonos, etcétera. Es una preocupación también mundial. Pero aquí estuvo recientemente el principal ejecutivo del Banco Mundial. Es cierto que vino a abordar un poco el tema de la deuda y el tema de la reforma fiscal. Sí, David Malpass, vicepresidente del Banco Mundial, visitó 2 países en esta gira, Panamá y la República Dominicana. ¿Y por qué lo hizo? Porque son los 2 países de mayor crecimiento y de mayor éxito económico relativo en toda la región. ¿Ya? No fue una agenda, no vino con una agenda muy específica, con preocupaciones muy específicas, sino vino a conocer la experiencia dominicana. Como la magia de la República Dominicana. Magia no, pero digamos la buena experiencia, la buena experiencia de Panamá y de la República Dominicana, y a trabajar proyectos específicos concretos, el tema del apoyo al sector energético, el tema del apoyo al sector agua, muy importante, preguntó sobre el Pacto por el Agua, preguntó por la ley de agua, el Banco Central ha dado un apoyo técnico importante a la elaboración de la propuesta de ley, de nueva ley general de agua, que no acaba de aprobarse, no acaba de aprobarse, pero vamos a empujar, estamos empujando el Pacto por el Agua, esperamos que se firme a mediados de abril. Hay preocupación de algunos de los sectores que participan en esas discusiones con relación a la posibilidad, dejar abierta la posibilidad de privatizar. Eso está fuera de discusión, esa no es la idea. Como la Constitución es muy clara, el Pacto por el Agua va a ir en esa misma dirección, va a dejar claro, va a calmar, digamos, las ansiedades. Lo que estamos obligados es a regular un uso que está desregulado en este momento del agua. Si tú tienes una finca, usted abre un pozo, usted lo que puede obtener es digamos, lo más que obtiene un permiso ambiental, y no hay ninguna autoridad que diga cuánta agua usted puede sacar, cuánto debe pagar por esa agua que es del Estado. Usted debería de pagar algún tipo de tarifa, porque eso es lo que permite que las autoridades puedan pagar los costos de proteger las cuencas, por ejemplo, o permitiría cubrir esos costos. Pero ese no es el principal problema bueno, el principal problema del agua es primero, no hay una política nacional de agua, tenemos que dotarnos de una política, no hay una entidad reguladora del recurso hídrico. Hay muchas, por eso. No, cuando digo no hay una entidad reguladora, significa que no hay una entidad única reguladora, y lo que hay es una entidad, una institucionalidad muy fragmentada y por lo tanto contradictoria. Pero eso lo vemos en el agua y lo vemos en todo el Estado. El Estado lo fraccionaron. Pero especialmente, muy fraccionado. Estamos enfrentando en este momento la fragmentación de la institucionalidad del agua con una nueva ley de agua que apunta a la creación de una autoridad nacional del agua a partir de las propias entidades existentes, que tenga la autoridad de establecer la política de producción de agua, protección protección de la cuenca, que es ahí donde se origina, y protección de los bosques, la cuenca, producción de agua, y la política de distribución para el uso de agua, cuánto va para riego, cuánto va para agua potable y saneamiento, cómo debe ser el tema de la gestión de las aguas servidas, o sea, el ciclo completo del agua, desde la producción de agua en la cuenca alta hasta la disposición de agua servida. Tenemos que tener una única política, y además que ponga costos. O sea, porque uno de los graves problemas que tenemos es que el agua no cuesta para nadie, o cuesta muy poco. Entonces hay un enorme desperdicio. Es decir, cuando tú ves que, como se ha dicho, que en una libra de arroz se invierte en 3.000 litros de agua. Es un enorme desperdicio. Y tú echas 3.000 litros de agua, pero esa agua no va para esa libra de arroz. Se tira en el campo, y lo que pasa es que se pierde, se va y daña el suelo, y va a los acuíferos y daña el acuífero lleno de agroquímicos. Entonces hay un problema de gestión de agua muy serio. De que entre un 60 a un 70% de las aguas represadas se pierden. Bueno, porque un 60% se va a la agricultura, y de la agricultura un 60-70% se pierde porque usamos sistemas tradicionales de inundación que dañan los suelos, salinizan los suelos y no aprovechan el recurso, y además la productividad de la agricultura es menor que si se usaran sistemas mucho más sofisticados, pero la mayor precisión también del Estado para enfrentar la degradación de las cuencas hidrográficas
Ha sido muy tímida. Sí, por Mira, en supuesto. estos días se denuncia que un funcionario gubernamental ha depredado un bosque en un área protegida. Cerca de 500 tareas, tumbó todos los árboles que habían ahí. ¿Y no ha pasado nada con ese funcionario? No conozco de eso. Me estoy refiriendo a Leonidas Batista. No tengo información. Bueno, tampoco es que... No tiene que saberlo todo. No, pero bueno, pasa eso. Vamos. Bueno, Y los fuegos pasa eso también. A un campesino lo traemos preso, pero a un hacendado que manda... Mira, no sé, hay bueno, problemas pero todo con eso hay que enfrentarlo. Tenemos que construir la institucionalidad. La ley de agua apunta a construir la ¿Y institucionalidad. cuándo teníamos y la el idea? control ¿Cuándo estatal. teníamos la idea? Bueno, nosotros esperamos que ¿El sea proyecto sometido- cuánto se...? El proyecto está en consultoría jurídica del Poder Sí, Ejecutivo. correcto. ¿Cuándo sale de ahí? No puedo decirlo. Eso ya es un tema del Ministerio, de la Presidencia de la República, que tiene que manejarlo, pero me imagino que Pues ya está consensuado ese proyecto. ya está consensuado dentro del gobierno. Pero dentro de la sociedad No, civil... bueno, habría que someter a consulta, habría que... Ok, ese proyecto vuelve a la mesa del agua, entonces se discute. No, se iría al Congreso, diría yo. En todo caso, pudiera discutirse. Habría que ver cuál es el curso. Lo que queremos primero es firmar el Pacto por el Agua, que es un compromiso amplio nacional, debería ser un compromiso amplio nacional, incluyendo a los partidos políticos que tienen una responsabilidad en pactar una política nacional de agua, en pactar, digamos, en comprometerse con la construcción, con inversiones, años de subinversión, comprometerse con construir una nueva institucionalidad, comprometerse con la protección del recurso, comprometerse con la protección de los bosques. Que cuando tengamos ese pacto, Lo que tiene que ver con la deuda, que le preguntaba. bueno, ¿se mantiene la misma política mira, o hay preocupación o no? no hay preocupación inmediata, pero hay preocupación de largo plazo. Es decir, no estamos en una situación de crisis, seguimos en una situación manejando la deuda no está escalando en términos de la cantidad de recursos que destinamos a su pago como proporción del Producto Interno Bruto o como proporción del presupuesto. No estamos en una situación, digamos, inmanejable, pero es una preocupación porque nos está llevando una parte importante del presupuesto y quisiéramos que eso se redujera. Y la forma de hacerlo es reducir la dependencia de recursos crediticios para cerrar la brecha presupuestaria. Pero eso solo se puede hacer si elevamos los recursos que podamos capturar, y eso pasa en años preelectorales pasa por una reforma de la tributación en particular, reforma fiscal. una Que reforma no aparece fiscal en la agenda de que eleve la prioridades. cantidad de recursos públicos necesarios para enfrentar los desafíos del desarrollo y los desafíos y que permita reducir la dependencia del crédito. En este momento el gobierno gasta el equivalente al 18% del PIB aproximadamente en gasto público, pero recauda el 15%. Entonces esa diferencia, equivalente al 3% del PIB, la estamos financiando con deuda, ¿no? Cuando las tasas de interés están declinando, pues sí tiende a ser menos problema, pero cuando la tasa de interés está subiendo, como es en este momento, eventualmente se puede transformar en un problema porque empieza a aumentar. Se nos acabó el tiempo. La cumbre que inicia el viernes aquí en la República Dominicana, ¿cuál es el tema económico que tiene? Mira, yo creo que primero la cumbre iberoamericana o digamos el espacio es un espacio, digamos, la Secretaría Iberoamericana es un espacio de cooperación entre los países de América Latina y Portugal y España, ¿no? Entonces un espacio muy intenso de cooperación y llevamos dos temas que están destacando en este momento: la cooperación en materia medioambiental con un acuerdo de cooperación ambiental y el tema de la digitalidad. Sin digitalidad, sin incorporación, sin inclusión digital, la inclusión económica, la inclusión social van a estar más lejos. Entonces hay un esfuerzo para que los países iberoamericanos cooperen en esa dirección. Adalberto dijo que se acabó el tiempo, pero el tema inflación, yo creo que no podemos despedir al ministro sin que hablemos un poquito de eso. Está cayendo, pero no pero creemos que haya vuelta atrás. Todavía tiene la percepción de que todo sigue muy caro. Bueno, cuando digo que la inflación cae, no significa que los precios caigan, es que el ritmo de crecimiento de los precios se va normalizando. Antes estaba muy alto, ahora está bajando. Por fortuna, los salarios han aumentado, las decisiones de aumentar los salarios mínimos han sido muy importantes y al final el poder de compra ha venido aumentando, ha subido un poco más que la inflación y ha permitido que la situación se contenga. Yo creo que la medida de aumentar los salarios mínimos ha sido una medida muy positiva, que al final va a terminar haciendo que la gente, digamos,
en un periodo relativamente largo de tiempo, no a corto plazo, aumente su capacidad de compra. En la medida en que los salarios se vayan ajustando y la inflación vaya bajando, veremos que la gente va a tener más dinero en el bolsillo. Por supuesto que hay otros muchos desafíos, no es solo que la gente tenga dinero en el bolsillo, es que tenga servicios de salud de calidad, es que tenga servicios de educación en calidad, que tenga seguridad pública de calidad. O sea, el desafío es múltiple y no solo en materia de poder de compra de la gente, aunque ese es un desafío muy significativo. Ahora sí. Gracias, Pavel. Muchísimas gracias por atender siempre nuestras invitaciones y venir aquí a conversar con el público, con la gente. Señoras y señores, vamos a pausar y cuando regresemos seguiremos con economía, pero con otro punto de vista, el del profesor Antonio Siriaco.